la conformación de todos estos elementos. Bien, dicho esto entonces, nos corresponde ahora entrar a analizar para terminar este número segundo, porque les recuerdo que el Código de Comercio habla de compra de establecimiento de comercio. ¿Ya? Compra. Por lo tanto, alguien lo tiene que comprar el establecimiento de comercio. Entonces, perdón, para que alguien lo pueda comprar, alguien lo tiene que vender, ¿no? Entonces, vamos a entrar a analizar ahora cuáles son las formas en que un establecimiento de comercio pueda ser enajenado, pueda ser vendido. Y entonces, en la manera o de la manera que nosotros determinemos cuál va a ser la forma en cómo se puede vender un establecimiento de comercio, obviamente que vamos a comprender qué es lo que significa la compra, ¿no? de este establecimiento de comercio. De eso, digamos, se trata. Bien, entonces vamos a comenzar con la materia, ¿no? Y entonces vamos a iniciar la grabación de la clase, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a continuar con la forma de enajenar un establecimiento de comercio, ¿no? Ahora, en cuanto a los bienes inmuebles, tendremos entonces que observar las formalidades que la ley prescribe para la transferencia de este tipo de bienes. Y de acuerdo a esto, entonces, tratándose de la compraventa de un bien inmueble, esta tiene que estar reducida a una escritura pública y el contrato de compraventa, ¿no? Y ¿cierto? Y el contrato de compraventa, que va a ser el título, tiene que inscribirse en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Esa es la forma en que se va a enajenar el bien inmueble. Por lo tanto, lo importante y lo esencial acá es que siempre un local comercial, salvo que sea virtual, el local comercial va a tener una situación geográfica, y por lo tanto va a tener una ubicación. Y esta ubicación lo va a dar el local comercial en cuanto a la calidad, digamos, de bien corporal inmueble. Y por lo tanto, la única forma en que si se vende un establecimiento de comercio y quien vaya a comprar el establecimiento de comercio, si el dueño del establecimiento de comercio lo va a vender y también va a vender el bien inmueble, obviamente el bien inmueble se aplica y se rige y se regula por ciertas formalidades específicas, y aquí no hay una norma especial que establezca el Código de Comercio. Por lo tanto, tratándose de la transferencia del bien inmueble que sirve del lugar donde funciona el local comercial, entonces este se rige por las reglas del artículo 680 y siguiente del Código Civil. No hay otra regla. Ahora, respecto de la marca del establecimiento, ¿no? De acuerdo a la ley especial que aquí rige, que es la ley de propiedad intelectual, ¿no? Y la ley de propiedad industrial, aquí se requiere que la transferencia de la marca, nombre comercial, registro, etcétera, patente de invención, todo lo que sean los elementos inmateriales, ¿no? Se tenga que hacer por escritura pública, y esta escritura pública habrá que inscribirse en los registros de propiedad industrial o intelectual correspondientes que regule cada una de las leyes respectivas, ¿no? Y esa es la forma entonces en que comprar, ¿no?, el derecho a la marca del establecimiento de comercio. Ahora, respecto a la venta de las mercaderías, de la estantería y todo lo que sea cosas corporales, muebles materiales, ¿no? Materiales, perdón, todo lo que sea la perdón.
también la madera del país, o sea, empezó a mojar, se va a pudrir antes de los microfones, así que no sé. No, si la disculpa cuando uno, no, si igual uno tiene que reconocer de repente cuando quiere haber estado mal y yo me considero una de las personas que... Bien. Estaba solucionando un problema técnico. ¿Se ve bien la transparencia? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora, respecto de las mercaderías, como les decía a ustedes, las mercaderías constituyen bienes corporales muebles. Por lo tanto, la forma de poder transferir estos bienes corporales muebles es incorporando el título y el modo de acuerdo a lo que señala el artículo 684 y 685 del Código Civil, ¿no? Y respecto de los bienes corporales muebles, por ejemplo, no, las máquinas, etcétera. Y en relación a la venta de las mercaderías, ¿no? La venta de las mercaderías también tiene el mismo tratamiento que las normas del Código Civil, pero vamos a ver más adelante, ¿no? Que en relación a las mercaderías se establecen normas especiales en relación a la venta de la mercadería para su transferencia, y para esto entonces se requiere que se levante un inventario de bienes, en donde es que se va a incorporar a este contrato a través del cual se van a vender las mercaderías. Por lo tanto, esa es la forma, ¿no?, en que se pueden transferir. Ahora, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no se hace todo en un mismo instrumento? ¿O por qué no podría hacerse todo en un mismo instrumento, no? Piensen ustedes lo siguiente, ¿no? La compraventa de bienes corporales muebles son compraventa en que el legislador no exige que éstas se otorguen por escritura pública. Por lo tanto, se podrían otorgar por escritura privada, y por escritura privada sin que sea necesario que las partes la firmen ante notario. Sin embargo, tratándose de elementos que están incorporados dentro del establecimiento de comercio, llámese el propio local comercial, que es un bien corporal inmueble, o llámese las patentes de invención, las marcas o los registros o el nombre comercial, existen legislaciones especiales que exigen que la transferencia esté reducida a escritura pública. Por lo tanto, es por eso que se hace este tratamiento distinto, pero hay que tener cuidado respecto de aquello. Ahora, uno podría decir el que puede más puede lo menos, por lo tanto yo perfectamente es factible o posible de que yo pueda vender un establecimiento de comercio, aparte del bien inmueble, y que yo entonces ese contrato lo reduzca a escritura pública, y ahí me ahorro todo tipo de problemas, y tratándose del inventario de la mercadería, entonces lo incorporo como un anexo, por el notario y punto, y se acabó.
¿De acuerdo? Ahora, lo que sí no les puede ocurrir o pasar a ustedes, ¿no?, es que ustedes en la misma escritura de contrato de compraventa, escritura pública, incorporen el bien raíz, porque el bien raíz tiene un tratamiento especial, ¿no? Y por lo tanto, pero es importante y esencial siempre tenerlo presente en cuanto a las formalidades que se deben utilizar para poder vender y en consecuencia para comprar un establecimiento de comercio. Por lo tanto, en conclusión, ¿no?, cada uno de los componentes del establecimiento de comercio, la regla general es que se va a vender a través de un instrumento privado. Salvo, y las excepciones son aquellos elementos que componen un establecimiento de comercio y que el legislador, ¿no?, que regula específicamente esa materia, exige que se haga por escritura pública. ¿De acuerdo? Ese es el punto en relación a este tema. Ahora, ¿cuál es la opinión al respecto de que el profesor Eduardo Jequiel Leguedé, cuyo texto, digamos, es guía para esta primera unidad? Primero, este profesor parte señalando y diciendo, según vimos nosotros, la naturaleza jurídica del establecimiento de comercio, que el establecimiento de comercio es una universalidad de hecho. Quien la organiza el empresario hoy día, llámese comerciante antiguamente, con fines de una explotación comercial, o sea, para poder vender y obtener una utilidad, un lucro, ¿no? Por lo tanto, este establecimiento comercial no tiene una regulación especial para su transferencia. En consecuencia, los bienes que componen este establecimiento conservan su propia individualidad y su vinculación, y esto es muy importante desde un punto de vista funcional. ¿Qué significa funcional? Significa que estos elementos que componen nuestros bienes materiales, inmateriales, corporales, incorporales, que componen el establecimiento de comercio, el empresario, el comerciante los utiliza para una función, vale decir, para los fines de una explotación comercial. Esa, digamos, es la finalidad o la funcionalidad del establecimiento de comercio. Por lo tanto, las formalidades para la compra se aplicarán según la naturaleza de los distintos bienes que la componen. Por ejemplo, la compraventa del inmueble deberá otorgarse por escritura pública. Así lo sostiene este profesor, que es por lo demás lo que nosotros vimos anteriormente, ¿no? Pero también esto es en materia de la doctrina nacional, porque este profesor, no, un autor nacional. Pero también el profesor Francesco Galgano, que es italiano, también tiene una opinión respecto de cómo se debe vender y en consecuencia comprar un establecimiento de comercio. Entonces este profesor parte de la siguiente premisa y dice, si el establecimiento está compuesto por bienes de propiedad del empresario, será la transferencia de la propiedad. Ahora, si el establecimiento está compuesto por bienes que no sean de propiedad del empresario, como por ejemplo el arrendamiento, será una cesión de contrato, ¿no? Y como por ejemplo el profesor hace para explicar esta diferencia, ¿no? Da como ejemplo la compra de un hotel. Si usted compra un hotel o va a comprar un hotel, ¿no?, el empresario hotelero que haya tomado en arrendamiento separadamente los locales del hotel y el mobiliario entonces necesario para su administración. Entonces, por un lado, ¿no?, el ejemplo que quiere dar el profesor Francesco Galgano al momento de venderse un hotel, es que el hotel no puede estar compuesto por bienes que son propiedad del empresario, y supongamos que ese hotel, el local comercial o el paño de terreno donde funciona el hotel sea arrendado y por lo tanto no sea del dueño, digamos, del hotel. Por lo tanto, ahí vamos a tener una simbiosis de elementos. Por un lado vamos a tener todo lo que sea el mobiliario, la clientela, la marca comercial o el registro, que va a ser de propiedad del empresario y que en definitiva son bienes tangibles. Y por otro lado vamos a tener el bien inmueble, que no va a ser de propiedad del empresario porque el empresario lo arrienda, por ejemplo, y ahí explota su local comercial, ¿no? Entonces, esto se va a presentar o se puede presentar en la realidad. Piensen ustedes que el día de mañana algunos de ustedes lo contraten, sus servicios profesionales,
para asesorar en la compra de un hotel, ¿no? Vamos a dar un ejemplo práctico inmediatamente, ¿no? En la compra de un hotel. Y ustedes saben que la compra de un hotel es un acto de comercio, ¿ya? Entonces, porque están ustedes comprando un establecimiento comercial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que es importante el poder determinar o dilucidar? La primera pregunta que ustedes tienen que hacerle al comprador es decir, mire, ¿usted va a comprar este hotel? Sí, perfecto. Ahora, la pregunta que le hago es lo siguiente. Todo lo que está dentro, todo el mobiliario, la clientela, todo, ¿es de propiedad del vendedor? Entonces la respuesta va a ser sí, perfecto. Ahora, el paño de terreno donde está construido el hotel, donde funciona el hotel, ¿es también de propiedad del vendedor? Sí. Si le dice que sí, ningún problema. Ahí no hay problema. Por lo tanto, ustedes inmediatamente van a tener que separar. Por un lado, la escritura pública, donde se está comprando el paño de terreno del inmueble, con todo lo edificado y construido, y por el otro lado, los elementos como el nombre comercial, la estantería, las camas, etcétera, y todo, digamos, el mobiliario con el inventario. Ahí, ¿no es verdad?, se acaba el problema. El problema se suscita respecto de lo siguiente, ¿no? ¿Qué sucede si, en esta misma hipótesis, ustedes van a asesorar legalmente al comprador del hotel y al momento de preguntarle, bueno, ¿y el dueño y el propietario del hotel que se lo va a vender es dueño del terreno? Y entonces esta persona les diga que no es dueño del terreno. Entonces ahí viene un problema, ¿de acuerdo? Es un problema, claro, porque ustedes no sacan nada con asesorarlo en la compra de todos los mobiliarios del establecimiento de comercio que es el hotel, si ustedes no van a asegurar el contrato de arriendo. Por lo tanto, lo que tendría que haber ahí sería una cesión, ¿no?, del derecho de arriendo desde el vendedor, que es el arrendador, ¿no?, al comprador, que va a ser el arrendatario, y por lo tanto hacer un cambio de arrendatario para mantenernos, ¿verdad?, el contrato de arriendo. Es una especie de resiliación. Ustedes van a resiliar el contrato de arrendamiento anterior y van a constituir uno nuevo, pero manteniendo al arrendador, porque es el dueño del terreno, pero cambiando al arrendatario, o sea, con el nuevo comprador, ¿no? Entonces, ahí es donde se presenta el problema mayor respecto de la compra de un establecimiento de comercio. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Porque el acto de comercio involucra y significa, del artículo 3, número 3, es la compra de un establecimiento de comercio. Entonces, la pregunta que se hace en la doctrina comercial es la siguiente. Primero, ¿cuándo debemos entender que hay una compra del establecimiento de comercio y cuándo no hay una compra del establecimiento de comercio? Primera, no pregunta. O, si es posible, excluir bienes para que la compra sea mercantil, ¿no? Ahora, obviamente que ya sabemos que respecto del inmueble donde funciona el local comercial, sea que esté siendo arrendado por el vendedor, o sea que el vendedor sea dueño, eso va a correr por carril separado o por cuerda separada, ¿de acuerdo? Si aplicamos un término procesal, ¿ok? Ahora, sin embargo, es importante quedarnos con lo otro, o sea, cuando hay una compra en un establecimiento de comercio. Y lo importante primero y lo esencial que señala la doctrina es que es el empresario o el dueño del establecimiento de comercio, el comerciante, el que define los bienes que conforman el establecimiento. ¿Para qué? Para lograr el fin empresarial. Y el vínculo, ¿no es verdad?, entre ellos, acuérdense que siempre funciona, ¿no? Por lo tanto, si se trata de la compra-venta de productos lácteos, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, ¿ya? Miren, si se trata de un local de productos lácteos, les voy a colocar el siguiente ejemplo para que les quede absolutamente claro, ¿no? De productos lácteos y refrigerados, ¿no? La persona que vaya a comprar el establecimiento de comercio, ¿le va a servir comprar solamente la mercadería y no las estanterías o las máquinas donde se refrigeran los productos? La primera respuesta tendría que ser no, absurdo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al momento de comprar el establecimiento de comercio, lo primero que se le va a dañar van a ser las mercaderías que necesitan refrigeración, salvo que el comprador haya comprado su propia maquinaria y la instale en forma inmediatamente, ¿de acuerdo? Esa es una situación. Ahora, lo que les quiero señalar, lo que les quiero señalar es que los bienes que conforman
el establecimiento de comercio siempre tiene que estar enfocado al fin empresarial, y el fin no es nada más que la explotación de este establecimiento de comercio, y esa es la funcionalidad. Por lo tanto, todos estos bienes tienen que ir en relación a la funcionalidad, ¿no? Ahora, hay compra entonces un establecimiento de comercio cuando el empresario vende todos los bienes que conforman el establecimiento para lograr su fin empresarial. Por lo tanto, ¿no? Si el empresario va a vender el establecimiento y solo le va a vender el bien inmueble, suponiendo que el vendedor y el empresario y el dueño del establecimiento de comercio a la vez es dueño del bien inmueble y solamente le vende el bien inmueble y nada más, obviamente ahí va a haber una compra-venta de un bien corporal mueble de naturaleza civil, no mercantil. ¿Ah? Y eso es lo importante y lo esencial, es el criterio. ¿Por qué? Porque el legislador número 3 no estableció mayormente y en consecuencia de esto queda entregada a la interpretación y a la opinión de la doctrina y de los autores. Por lo tanto, esa es la característica más importante y esencial, ¿no? Ahora, en la venta se puede excluir algunos bienes que no conformen el establecimiento de comercio. Como lo hemos venido diciendo, el bien inmueble donde funciona el establecimiento de comercio no son bienes que conforman el establecimiento de comercio. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, profesor? Porque es perfectamente factible o posible de que si ustedes van a comprar un establecimiento de comercio, obviamente con la marca, con el derecho local, perfectamente ustedes lo pueden instalar en otro lado. Por lo tanto, el bien inmueble no sirve a la función del establecimiento de comercio, salvo que quien compre el establecimiento de comercio en relación a la clientela, lo eleve a un elemento esencial. ¿Por qué? Por la ubicación del local comercial, ¿verdad? Si yo voy a comprar un local comercial que está en el centro de la ciudad de Arica, en pleno paseo, digamos, 21 de mayo, o voy a comprar el local que está siempre, que son los más apetecidos, que están a la entrada de cualquier feria, esos son los locales que valen más caros, porque cuando la persona entra a una feria, por ejemplo, el Parque Colón, el primer local que ve es el primer impacto. No importa que ustedes me digan, ay, que yo voy a comprar los zapatos que están en el local 78, no importa, pero cualquier persona que entre a un local comercial, a una feria, ¿no? O a un parque comercial, siempre a la vista es lo primero, digamos, que salta. Dicho de otra forma, si ustedes van, por ejemplo, al mall de acá de Arica, ¿no? Y van con la idea de comprarse una ropa deportiva, y se van por Diego Portales, lo primero que van a ver va a ser el local de Esparta, ¿no? Y seguramente va a ser la primera impresión, aunque ustedes vayan a comprar ropa 10, otra 10 o otra ropa de otra marca, pero lo primero que va a saltar, y lo primero entonces que decir, si yo ando buscando esto, voy a entrar a esta tienda a ver si lo encuentro, o ando buscando ropa deportiva para niños, voy a entrar. Entonces es siempre importante, y en ese sentido sería esencial, obviamente el bien raíz también, que sería incorporado dentro de los componentes del establecimiento de comercio, pero ojo, pero no porque sea relevante en cuanto a la ubicación del local comercial, el bien raíz donde funciona el local comercial, lo vamos a considerar también como establecimiento de comercio. No, de ninguna forma, porque nos sirve para la funcionalidad, ¿no?, de explotación del local comercial. ¿De acuerdo? Eso es muy importante y esencial tenerlo presente. Ahora, ¿cuáles son los límites del empresario para excluir bienes del establecimiento de comercio al momento de su venta? O sea, la pregunta es, ¿no? Cuando se va a vender un establecimiento de comercio, el empresario, el comerciante que lo va a vender, ¿puede excluir algunos bienes? ¿Puede dejarlo afuera del contrato de compra-venta? ¿Cuál es el límite? Y el límite, como lo hemos venido diciendo, es la idoneidad de los bienes para que siga prestando la función empresarial. Por lo tanto, si se trata de un local de abarrote, es obvio, digamos, de que yo lo voy a comprar con la estantería, con la mercadería, con la clientela, la marca comercial y inclusive algunos hasta con los trabajadores que laboran en el establecimiento de comercio. Porque si usted compra un establecimiento de comercio y lo compra sin la estantería, sin la mercadería, obviamente de que nadie se lo va a comprar, ¿no? Entonces, esos son también los límites de los elementos que se pueden, digamos, excluir, y esos están en estrecha vinculación o relación. Por lo tanto,
No será considerada una venta y por lo tanto, consecuentemente, una compra en establecimiento o comercio si se excluyen bienes que objetivamente le dan la cualidad de ser, como por ejemplo la venta de un conjunto de bienes individualmente considerados, ¿no? Por ejemplo, en muchas oportunidades se venden solo las mercaderías en existencia mediante una liquidación. De repente en Almacenes París aparece hoy día gran liquidación en oferta no de verano o de invierno o de otoño, lo que sea, y entonces se vende la ropa muy fácilmente porque está al 50 al 60% más barata, pero no porque yo vaya a vender la existencia mediante una liquidación, voy a estar vendiendo el establecimiento de comercio. Y eso es importante considerarlo. Ahora, otra importancia, otra materia que uno tiene que considerar, si que llega a intervenir en la compra o en la venta de un establecimiento de comercio, son los contratos vinculados funcionalmente a la compra de un establecimiento de comercio. ¿Qué se entiende por contratos vinculados? Son los contratos relacionados con el establecimiento, como por ejemplo los vehículos de la gestión empresarial que están pendientes al momento de la enajenación, ¿no? También podemos dar como ejemplo, ¿no?, el contrato de suministro a proveedores de mercadería, o el contrato de arriendo del inmueble donde funciona el establecimiento de comercio, o de la maquinaria adquirida vía contratos leasing. Hoy día, en muchas grandes empresas, lo que hacen estas empresas es que, por ejemplo, aquellas empresas que trabajan sobre la base de los computadores, la venta online, muchos de esos computadores no son de la empresa. Esos computadores ellos lo adquieren por vía leasing, o sea, pagan un arriendo. Y al final del arriendo, de los 24 meses, el arrendatario puede ejercer la opción de compra y puede comprar por un precio residual esos bienes. En eso significa se consiste el leasing, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el empresario o el comerciante va a vender el establecimiento de comercio? ¿Qué pasa con estos contratos que están vinculados a su funcionalidad? Un establecimiento de comercio, por ejemplo, que fabrique mascarillas, ¿no? Y tiene un contrato de suministro con una empresa y el dueño del establecimiento de comercio lo va a vender. Entonces, quien se lo compre, obviamente va a tener que tomar en consideración esos contratos vinculados, por ejemplo, el de suministro, porque si lo va a comprar para dedicarle al mismo giro comercial, obviamente el contrato de suministro de las materias primas lo tiene que tener vigente, porque si no, ¿de qué le sirve comprarse un establecimiento de comercio si no va a tener seguro el contrato de suministro de las mercaderías? Entonces, estos son los contratos que se llaman vinculados. Son aquellos que sirven como vehículo, como la forma de la gestión empresarial, ¿no? Y también hay que tomarlo en consideración al momento de la compra del establecimiento de comercio. Entonces, ¿cuál es la regla respecto de esto? Lo primero que tenemos que aplicar en relación a qué es lo que va a ocurrir con los contratos vinculados es el cambio de la estructura del suministrador y del suministrado, ¿no? Sobre todo el suministrado. O sea, si hay un contrato de suministro, el abogado del comprador del establecimiento de comercio negociará la resiliación con el vendedor y la mantención del contrato de suministro con el nuevo comprador. Lo mismo va a ocurrir con el arriendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que se estila en relación a los contratos vinculados, que la solución va a estar de acuerdo a la negociación a que lleguen las partes. Por lo tanto, lo primero que prevalece es el principio de la autonomía y la voluntad y la libertad contractual. ¿Qué pasa? Falta de acuerdo entre las partes. Contratos vinculados. Debe entenderse incluido o no en la transferencia, ¿no verdad?, del establecimiento como tal. O sea, se vendió el establecimiento de comercio, se compró, pero el abogado que asesoró al vendedor o al comprador no tomó en consideración, porque nunca hizo la pregunta, si existían contratos vinculados. O sea, si había un contrato de suministro vigente. Si el local comercial que no era del vendedor, donde funciona el establecimiento comercial, tenía un contrato de arriendo, y cuál es la característica o el tenor del contrato de arriendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema que se puede suscitar, ¿no? Ahora, respecto de esto, el autor Eduardo Ezequiel Loweder opina que se deben incluirse porque garantizan la realización del fin empresarial, que es funcional.
Entonces hay que incluirlo dentro de la venta, ¿ya? Es la solución que entre todos da el artículo 2558, inciso primero del Código Civil italiano. ¿Qué es lo que dice esta disposición legal? Dice, si no se han pactado de otra manera, el comprador del establecimiento se sustituye en los contratos estipulados para la explotación del establecimiento que no tengan carácter personal. O sea, fíjense ustedes que aquí habría una suerte de subrogación personal. Por el solo hecho de que el vendedor venda y enajene el establecimiento de comercio, el comprador se va a subrogar en la parte de estos contratos vinculados, con lo cual me parece una solución muy inteligente y salomónica, pero solución que lamentablemente no está acogida en el Código de Comercio chileno, ¿no? Por ejemplo, si existe un derecho real de usufructo, ¿qué va a ocurrir con el derecho real de usufructo? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, si el bien raíz está hipotecado en favor de una institución comercial? Entonces, esos son elementos importantes que hay que considerarlo, y que, como les decía a ustedes, salvo situaciones excepcionales, es de parecer que los contratos, obviamente, los contratos vinculados, ¿no es verdad?, estén comprendidos dentro, ¿no?, de la venta o la compra del establecimiento de comercio. Por lo tanto, en resumen, la venta de un establecimiento de comercio será comercial cuando sea realizada por un comerciante en su giro por aplicación del principio de la accesoriedad, ¿no? Y también tendrá el mismo carácter cuando sea precedida de una compra comercial. Y eso es entonces respecto del establecimiento de comercio. ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta respecto de este punto? ¿Quedó claro? Bien, entonces, continuando con el análisis del Código de Comercio, yo les pido que por favor ustedes tengan a la vista el artículo 3º del Código de Comercio, porque esto es solamente texto positivo. Aquí el texto positivo es un texto muy breve y por lo tanto es importante tener a la vista el texto positivo para poder entender lo que yo le estoy explicando, que no lo dice el legislador. Bien, vamos entonces a analizar el artículo 3º, número 3 del Código de Comercio, ¿no? No se olviden ustedes que en materia de compra y de venta, de permutación, de arrendamiento o subarrendamiento, el artículo 3º, número 3º, se relaciona y debe relacionarse con el artículo 3º, número 1, ¿ya? Sea que se trate del arrendador en el número 1 como el arrendatario en el número 3. ¿Qué es lo que dice el número 3? Dice, el arrendamiento de cosas muebles hecho con el ánimo de subarrendarla. Eso es lo que dice el artículo 3º. Por lo tanto, acá tenemos que hacer una distinción. Dice el arrendamiento de cosas muebles con el ánimo de subarrendarla. Por lo tanto, tenemos que, para los efectos de analizar este número 3º, hacer la distinción en cuanto al arrendador y luego en cuanto al arrendatario y subarrendatario. ¿Ya? Esos son los dos elementos que hay que distinguir para comprender este artículo. Bien, vamos viendo primero en cuanto al arrendador, ¿no? Para el arrendador, y para que el arriendo sea mercantil, para el arrendador, debe estar precedido de una compra o permuta mercantil de cosa mueble y con el ánimo de lucro. Y este es el típico ejemplo de las empresas de rentacar o leasing financiero. ¿Qué es lo que sucede acá? En las empresas de rentacar. La empresa leasing, ¿no?, va a una y compra 10 vehículos. ¿Ya? Compra 10 vehículos. Pero esos vehículos que los compran no van a ser para uso personal o familiar, como sería, por ejemplo, los vehículos que se compran en Santiago para los ministros de la Corte Suprema o los vehículos que se compran para los parlamentarios o para los ministros de Estado, ¿no? Ahí hay una compra de vehículos, pero esta compra de vehículos es para uso del Estado y por lo tanto ahí obviamente que no hay un acto mercantil, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo hay acto mercantil? Cuando va una empresa de rentacar y compra una partida de 10 vehículos. La compra, ¿no es verdad? Pero la compra es ¿para qué? Para explotarlo, o sea, para arrendarlo, ¿no? Entonces, viene precedida de una compra para el
arriendo. Y ahí hay un claro ejemplo que la persona está comprando el vehículo, fíjense ustedes, lo está comprando, pero ¿y cuál es para que usted me ponga mucha atención, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este número 3 con el número 1, ¿no? Que en el número 1 se compra para vender. En cambio acá, en el número 3 se compra para arrendar. Por eso que cabe acá claramente el ejemplo de la empresa de rentacar o la empresa de leasing financiero, que lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Ahora, lo importante y lo esencial es que la intención, el ánimo de obtener una utilidad o lucro de la compra o permuta previa debe estar destinada para darla en arrendamiento, ¿de acuerdo? No para venderla, sino que para darla en arrendamiento. Esa es la finalidad. Ahora, según el profesor Ricardo Sandoval López, la mercantilidad, mirado un punto de vista del arrendador, que la persona que arrienda el bien, ¿no? Desde esa perspectiva se mira. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tomar en consideración acá, estimado alumno, es la empresa de rentacar. Si la empresa de rentacar compra un vehículo para luego no arrendarlo, ahí está entonces el acto de comercio. Por lo tanto, el acto de comercio está mirado desde un punto de vista del arrendatario, perdón, del arrendador, ¿no? Ahora, el arrendador en este caso se separa de su calidad de consumidor y participa como intermediario, y el ánimo y la intención debe estar al momento de celebrar el contrato de arriendo. Entonces, una empresa leasing que compra vehículos para arrendarlo, él va a tener en el contrato de arriendo, va a tener, ¿no?, el carácter de arrendador, y por lo tanto para él va a ser un acto mercantil. Ahora, preguntémonos lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa para el arrendatario, para la persona que va a arrendar ese vehículo? Si es una empresa mercantil, el contrato de arriendo para esa empresa va a ser, ¿no?, también de naturaleza mercantil, porque accede a una actividad principal que es mercantil. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si el día de mañana ustedes emprenden un viaje a cualquier lado y andan corto de tiempo y entonces ustedes prefieren arrendar un vehículo? Entonces se dirigen a una empresa de rentacar y ustedes celebran el contrato de arriendo. Ahora, ese contrato de arriendo para la empresa de rentacar va a ser un acto mercantil que cae dentro del número 3 del artículo 3. Pero, para quien celebra el contrato de arriendo para el arrendatario, el contrato para él podrá ser civil o mercantil. Y aquí entonces aplicamos primero la teoría del acto mixto de doble carácter, que un mismo acto puede ser civil para una parte y comercial para otra, o también la teoría del accesorio, que tendremos que analizarlo desde un punto de vista de la actividad principal que ejerce el arrendatario. Y lo voy a simplificar con la siguiente explicación. Por favor, síganme la idea, ¿ya? Si hay una empresa contratista que se dedica a la explotación de faenas mineras, que es una industria extractiva, y arrienda maquinaria, para el contrato de arriendo para esta empresa va a ser de naturaleza civil, porque accede a una actividad principal que es no mercantil, ¿no?, que es la extracción de minerales. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si con todo esto de la pandemia, Agua del SAR, se queda corta con las camionetas estas que ustedes han visto que reparten por la ciudad? Y entonces deciden no comprar nuevas camionetas, sino que arrendar nuevas camionetas. En este caso, el contrato de arriendo para el arrendatario será de naturaleza, ¿no?, comercial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante, lo que hay que tener en vista respecto en cuanto al arrendador. Vamos entonces a ver lo que dice el artículo 3, número 3, en relación ahora al arrendatario, ¿no?, que es lo que yo explicaba. Para el arrendatario, el contrato de arriendo será mercantil cuando el arrendatario celebre el contrato de arriendo del bien con el ánimo de subarrendarlo, ¿no? Y el ejemplo claro acá, con el ánimo de subarrendarlo, es el leasing financiero. La palabra leasing viene del verbo original, que es to lease. Y to lease significa arrendar. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Por lo tanto, cuando hablamos de leasing financiero, hablamos de arrendamiento financiero. Entonces, va una persona a una empresa de leasing
y le pide comprar, ¿no? Comprar maquinaria, ¿de acuerdo? Y entonces la operación consiste en que el comprador, o sea, la empresa leasing va a ir al proveedor, al fabricante, y va a comprar ese bien. Pero no lo va a comprar para ella, sino que lo va a comprar para arrendárselo a la empresa. Entonces ahí tenemos, ¿no? El arrendatario, ¿no? Y se lo va a arrendar por un periodo determinado de plazo, y al final de este periodo, entonces el arrendatario tiene una opción de renovar el contrato de arriendo o de leasing. Segundo, la posibilidad también de renovarlo con cambio de la renovación tecnológico, ¿no? de los bienes que están siendo arrendados. Piensen ustedes una maquinaria que se utilizó todos los días y que al cabo de 2 años ya está obsoleta, porque salió una nueva maquinaria y tengo un contrato de leasing, entonces le pido a la empresa leasing que me coloque nuevas, ¿no es verdad?, maquinarias, ¿no? Y entonces me cambia las antiguas por las nuevas. O bien al final del contrato también está la opción de compra. O sea, el arrendatario, por un precio residual, puede comprarnos, ¿verdad?, los bienes que la empresa leasing no se los arrendó. Ahora, según el profesor Sandoval López, la mercantilidad, en el caso que estamos viendo del arrendatario, se puede determinar recurriendo al principio de la teoría de los accesorios. Lo que yo les decía a ustedes, o la teoría de los actos mixtos o de doble carácter, según el ejemplo que les doy. Esto en relación en cuanto al arrendador y al arrendatario. Vamos ahora a ver la situación en cuanto al subarrendatario. ¿Ya? En el subarriendo, ¿no? Intervienen 3 partes, como lo vimos nosotros en la teoría general del contrato el año pasado con ustedes. ¿Ya? Tratándolo y trasladándolo ahora a la explicación de la materia en derecho comercial, originalmente tenemos un comprador. La empresa va a comprar los vehículos a una automotora. Va a ir a la Hyundai, que está frente al registro civil, y le va a encargar comprar 5, ¿no es verdad?, vehículos Hyundai. Y luego esa empresa lo que va a hacer es, va a arrendarlos, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener un contrato de arriendo, ¿no? Arrendador, empresa leasing y arrendatario. Pero la empresa leasing, la empresa de arriendo de vehículos o leasing, al momento de arrendarlo en el contrato puede otorgarle la facultad al arrendatario para subarrendar a su vez estas maquinarias. Entonces, el arrendatario va a tener o va a asumir la calidad de subarrendador y el segundo arrendatario va a asumir la calidad de subarrendatario. Entonces, vamos a tener un dueño o propietario o arrendador principal, vamos a tener un arrendatario, vamos a tener un subarrendatario, arrendador, y vamos a tener un subarrendatario, ¿no? Esa es la figura. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la doctrina en cuanto ahora al subarrendatario? ¿No? Que tratándose del subarriendo, la ley no lo regula, pero se aplican las mismas reglas que el arrendamiento. Por lo tanto, ¿no? En el subarriendo vamos a tener los subarrendador y el subarrendatario. Por lo tanto, si el subarrendador, al momento de celebrar el contrato de arriendo donde se le faculta para subarrendar, lo celebró con la intención positiva de obtener una utilidad o un lucro, entonces vamos a estar en presencia de un acto mercantil, ¿no? Y para el subarrendatario podrá ser, según Sandoval López, mercantil o civil, según sea la teoría del accesorio o según sea, ¿no es verdad?, la teoría de los actos mixtos o de doble carácter. Bien, ahora, para el arrendatario y subarrendatario, el arriendo-subarriendo será mercantil cuando el contrato de arriendo se celebró con el ánimo de subarrendar. Y entonces ahí está la importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pongan atención a lo siguiente, ¿no? La facultad para subarrendar tiene que provenir del contrato de arriendo original. Por eso en el contrato de arriendo original, el dueño propietario del vehículo es el arrendador. Y el arrendador, al momento de celebrar el primer contrato de arriendo con el arrendatario, tiene que incorporar la facultad del arrendatario de subarrendar. Por eso entonces, ¿qué se dice? Que en cuanto al arriendo y subarriendo, el arrendatario y el subarrendatario, en relación al primer contrato de arriendo o subarriendo, será mercantil
cuando el contrato de arriendo que se celebró haya sido con el ánimo de subarrendar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el Código de Comercio en materia de arriendo no contiene normas acerca del arrendamiento, por lo que se aplican las disposiciones del Código Civil. En consecuencia, cuando se habla de contrato de arriendo en el número 1 y en el número 3 del artículo 3, debemos referirnos exclusivamente al contrato de arriendo que está regulado en el Código Civil. Por lo tanto, el Código de Comercio no contiene norma alguna en relación a la regulación del contrato de arriendo. Por lo tanto, cualquier conflicto que se presente entre el arrendador y el arrendatario, tendremos que aplicar en forma supletoria las normas del Código Civil, ¿no? Y el artículo 1915 del Código Civil, que define el arrendamiento y dice que el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente la una a conceder el goce de una cosa o ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce o servicio un precio determinado. ¿Ya? Por lo tanto, lo que es mercantil o comercial es el arrendamiento de cosas, no el arrendamiento de obra o prestación de servicio, porque este es de naturaleza civil. ¿De acuerdo? Eso es lo importante y esencial en cuanto a la regulación del contrato de arriendo. El número 1 y el número 3, por lo tanto, el artículo 3, se refieren al arrendamiento de cosas, que es una parte de la definición del contrato de arriendo que señala el artículo 1915 del Código Civil. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta respecto de esto? Profesor, buenas tardes. Sí, yo tengo una consulta. Hemos Romanet, hablado de la... Sí, dime. buenas tardes, profesor. Qué bueno, una pregunta, en fin, te escucho. Profesor, hemos hablado hasta el momento de Sí. las condiciones respecto del arrendar y el subarrendamiento y nuevamente de otro arrendamiento, ¿cierto? O sea, de un arrendamiento pueden suceder dos subarrendamientos. Ahora, ¿cómo se regularía? Porque hemos visto solamente la parte de arrendar y subarrendar. ¿Lo ve acá tú? Perdón, Romanet, lo ve acá. ¿Ya? Mira, Ya. acá, este es el ejemplo, mira, al lado izquierdo de la pantalla, al lado izquierdo de la pantalla está la empresa leasing que compra estos bienes, los compró, ¿de acuerdo? Pero los va a comprar no para venderlos, sino que los va a comprar para arrendarlos. Entonces, esa empresa leasing, al momento que celebra el contrato de arriendo, tenemos entonces a la empresa que es la dueña propietaria de los vehículos, que es el arrendador, y tenemos la empresa que le va a arrendar, que es el arrendatario. Ese es el primer contrato que tenemos, ¿de acuerdo? Luego, en este contrato de arriendo, el arrendador, que es el dueño, le tiene que otorgar la facultad expresa al arrendatario para que éste lo pueda a su vez subarrendar, o sea, volver a arrendarlo. Fitia subarrendar significa volver a arrendarlo, ¿de acuerdo? Esa es la figura. Ahora, te escucho. ¿Cuál es la duda tuya? Sí, mi duda es, entiendo lo de la empresa de leasing, el arrendatario, y la empresa en el fondo que arrienda los servicios del arrendatario primario, digamos. Ahora, ¿qué pasa o cómo se regulan los perjuicios que pudieran suscitar en esta cosa arrendada? ¿Quién responde finalmente? ¿El arrendatario o la empresa que está arrendando tal maquinaria en el ejemplo? Buena pregunta. Mira. Acá, mira, Romané, mira, acá nosotros dijimos que cualquier conflicto que se presente en materia del número 3 del artículo 3 del Código de Comercio, que es una materia relacionada con el arriendo, tú si ves el índice del Código de Comercio, el Código de Comercio no regula el contrato de arriendo. Por lo tanto, tendremos que remitirnos a las normas de la regulación del contrato de arriendo que señala el Código Civil. Y que nosotros lo vamos a ver en la clase el próximo martes. ¿De acuerdo? Ahí vamos a vernos, ¿verdad?, el contrato de arriendo. Ahora, dicho esto, entonces, cualquier problema que exista, ¿no?, de alguna demanda por daño y perjuicio, del mal uso que se dio a la cosa arrendada, a la cosa corporal mueble, me refiero arrendada,
¿no? De las obligaciones que debe tener el arrendador y el arrendatario, hay que remitirse a las normas del Código Civil, ¿de acuerdo? Pero lo que sí te quiero aclarar es lo siguiente, ¿no? Lo que sí te quiero aclarar es lo siguiente. Si le pasa algo a este vehículo, por ejemplo, si existe con una pérdida total, por destrucción del vehículo, ¿ah? Respecto del primer contrato de arriendo, el responsable va a ser el arrendatario respecto del dueño o propietario del arrendador. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, si la pérdida o destrucción de la cosa se produjo en manos del subarrendatario, o sea, del segundo arrendatario, ¿ah? Igual el arrendatario frente al primer arrendador va a responder sin perjuicio, vamos a suponer lo siguiente, Romanes, vamos a suponer que el subarrendatario estaba utilizando la máquina y le dijeron que no la dejara en el lugar donde la estacionaba normalmente, porque ahí iba a pasar una turba. Me estoy refiriendo a una situación, una máquina, una pérdida, una máquina que ocurrió en Viña del Mar en las protestas sociales. El caballero la dejó afuera de la casa y no la guardó dentro del local donde él tenía, ¿no? Entonces, la máquina la dejó afuera, llegó la turba, sacó la máquina y la destruyó y la incendió, pérdida total. Entonces, si la máquina se pierde, hay pérdida total y estaba subarrendada, ¿no? El primer arrendatario va a responder respecto al dueño de la máquina y va a responder de los daños y perjuicios de la máquina. ¿Ah? Pero como él respondió, pero no fue el causante directo de los daños, entonces luego el arrendatario, que es subarrendador, va a repetir en contra del subarrendatario. ¿Ya? Ese es en relación a lo que ocurre con los daños y perjuicios. ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta respecto de este número tercero? Bien, vamos a pasar a analizar. Este es el último número que vamos a analizar, ¿no? Antes de continuar, digamos, con los actos del número 5 al número 9 y el número 20, que son los actos relacionados con las actividades de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a terminar con el análisis del artículo tercero, número 4 del Código de Comercio. El artículo tercero dice, número 4, perdón, del artículo tercero dice, son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos, 4, la comisión o mandato comercial. Lo pongo en la pantalla y lo hago presente tal cual como está regulado en el artículo 4, porque sobre esto entonces yo les voy a explicar en qué consiste el acto de comercio. Por favor, pongan mucha atención para los efectos que lo puedan entender, ¿no? El número 4 dice que es un acto de comercio, la comisión o mandato comercial, ¿ya? Entonces, la primera crítica que se hace a este número 4, según el profesor Ricardo Sandoval López, de ahí parte surge la crítica, es que el número 4 incurre en un error, porque le da el mismo tratamiento, a la comisión y al mandato comercial o mercantil, llámese como sea, siendo que la comisión es un tipo de mandato comercial. Por tanto, la comisión no es lo mismo que un mandato comercial. En consecuencia, aquí habría un error porque el legislador habría confundido estos términos, y al confundirnos, ¿verdad?, estos términos, iguala al género con el género. En cambio, como la comisión es un tipo de mandato mercantil, entonces el mandato mercantil es el género y la comisión es la especie. Esa es la primera crítica que se hace, ¿no es verdad?, al artículo 4, ¿no? Le da un mismo tratamiento, cosa que no es el mismo tratamiento. ¿De acuerdo? Ahora, para explicar este número 4, es necesario poder dilucidar cuándo el mandato es mercantil. Porque este número 4 dice la comisión o mandato comercial. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, ¿no?, que hay que tener
en consideración son las disposiciones legales. ¿Ya? Ahora, les digo de partida que el mandato, el contrato de mandato, en virtud del cual una persona encarga la gestión de uno o más actos a la otra, está regulado en el Código Civil, el contrato de mandato, ¿de acuerdo? Pero también el contrato de mandato está regulado en el Código de Comercio. Y entonces, el Código de Comercio el Código de Comercio señala y dice que el mandato es un contrato por el cual una persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos del comercio a otra, que se obliga a administrarlo gratuitamente o mediante una retribución y a dar cuenta de su desempeño. ¿Ya? Entonces, para el derecho comercial, no, el mandato es un contrato. ¿De acuerdo? Ahora, a su turno, el artículo 234 del mismo Código de Comercio señala que hay 3 especies de mandato comercial. Primero, la comisión. Segundo, el mandato de los factores y mancebos o dependientes del comercio. Y tercero, la correduría, que está tratada en el título tercero, libro primero, artículo 48 y 80 del Código de Comercio. De allí entonces viene la crítica que se hace al número 4, porque como una especie o un tipo de mandato mercantil está la comisión. ¿De acuerdo? Y luego es importante a su vez destacar que el artículo 235 nos aclara el concepto de comisión. Toda vez que el número 4 del artículo 3 habla de la comisión o mandato comercial. Entonces, el artículo 135 dice que la comisión o el mandato comercial toma el nombre de comisión cuando versa sobre una o más operaciones mercantiles individualmente determinadas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la distinción que me parece importante y esencial para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Normalmente, cuando en una empresa se contrata un gerente general, ese gerente general se vincula a la empresa a través de un contrato de trabajo y con la excepción de la jornada laboral del artículo 22, porque un gerente, o sea, tiene que estar disponible a todo evento, ¿no? Pero además, el dueño de la empresa le otorga al gerente un mandato. Y ese mandato es para que el gerente pueda ejecutar uno o más negocios lícitos del comercio. ¿Cuáles negocios? Todos los negocios y celebrar todos los contratos que digan relación con el giro comercial de la empresa. Entonces ahí estamos en presencia de un mandato mercantil. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que esta empresa es de transporte. De transporte. Y por lo tanto, yo necesito cerrar, ¿no?, un negocio en Santiago. Un negocio particular. Entonces, el gerente va a otorgar un mandato específico a una persona para que viaje a Santiago, ¿no?, y cierre el negocio. Un solo negocio. Entonces, esa persona que viaja a Santiago va a viajar en calidad de comisionista. Va a ser comisionado para celebrar o para ejecutar, ¿no?, una operación mercantil individualmente determinada. Entonces, la pregunta es, ¿hay diferencia entre mandato comercial y comisión? Claro que sí. Por eso entonces que el profesor Sandoval López hace esta crítica al número 4, por cuanto este número 4 habla de comisión y mandato mercantil, y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, eso es lo que quería hacerle presente. O sea, hay un concepto de mandato comercial y hay también un concepto de comisión. Y claramente estos conceptos no son unívocos y en consecuencia hay una relación de género a especie. Entonces, esto viene simplemente a confirmar lo que sostiene el profesor Sandoval López.
Por lo tanto, la duda, ¿no?, que surge es determinar cuál es el alcance del número 4 del artículo en cuestión, ¿no? Y entonces el profesor Sandoval López interpreta que el número 4 solo se refiere a la comisión porque el mandato de los factores de comercio, como la correduría, tiene una reglamentación expresa en el Código de Comercio, ¿no? Ahora, en consecuencia, ¿no?, ya señalado, ¿no?, que es la comisión la que constituye el acto de comercio en el número 4, vamos entonces a ver o a explorar cuál es el carácter mercantil de la comisión, ¿no? Entonces, para determinar su carácter de mercantil, el profesor Sandoval López se verá, y sostiene él, que se verá la naturaleza mercantil, ¿no?, según la naturaleza del acto encargado. Por lo tanto, si la naturaleza del acto encargado, ¿no?, es comercial, la comisión será de la misma naturaleza, o sea, la comisión va a ser comercial. Esto lo deduce de la expresión del artículo 233 cuando dice encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos del comercio. Por lo tanto, este numeral, lo que se está refiriendo es al mandante o al comitente, en que el que encarga el negocio, y para el mandatario se determinará según la teoría del accesorio, y así podrá también configurarse a través de un acto mixto de doble carácter. Por lo tanto, en la comisión, que es una especie de mandato, en el mandato tenemos el mandante, el que encarga la gestión, y el mandatario, el que va a hacer la gestión, ¿ya? Si nosotros trasladamos este concepto a la comisión, en la comisión el comitente va a ser el mandante y el comisionista el mandatario. Por lo tanto, si el comitente o el mandante celebra este contrato de comisión con el comisionista y le encarga al comisionista la gestión de uno o más negocios, el acto de comercio va a ser siempre mercantil, el acto, perdón, va a ser siempre mercantil para el comitente o mandante, porque le están cargando al comisionista o mandatario la gestión de uno o más negocios mercantiles. Pero para el comisionista o mandatario podrá ser mercantil o civil. Por ejemplo, si yo contrato un comisionista para que realice una compra de un vehículo para mi empresa comercial, y el comisionista es una empresa comercial a la vez, ese acto va a ser comercial tanto para el comitente como el mandante, como para el comisionista y el mandatario. Ahí no hay ningún problema respecto de esto. ¿De acuerdo? Ahora, pero si el comitente o mandante, que es un comerciante, le encarga a su sobrino que está estudiando Derecho una comisión, la ejecución de un acto mercantil particular, entonces esa comisión para el comitente o mandante va a ser comercial porque va a versar sobre uno o dos actos mercantiles de lo que señala el legislador. Pero para el comisionista o mandatario va a ser de naturaleza civil. Y esto es lo interesante respecto al carácter mercantil de la comisión. Citemos alguna jurisprudencia respecto a este número 4. Corte Suprema del año 1999 dice: el mandato es de tipo civil, pues la materia que él se refiere se ajusta más a los términos de la normativa civil que a la comercial, ya que el objetivo de dicho contrato no es la realización de actos de comercio, no encajando dicho objetivo con ninguno enumerado en el artículo 3 del Código de Comercio. O sea, este fallo de la jurisprudencia lo que viene simplemente a ratificar que, como existe un mandato que está regulado en el Código Civil y un mandato en materia comercial, entonces, ¿cuándo el operador jurídico va a saber si está en presencia de un mandato civil o comercial? Bueno, tendrá que ir a ver y analizar el encargo que le hace el mandante al mandatario. Si el encargo que le hizo son algunos de los actos contratos que está en el artículo 3, es mercantil. Y si no, va a ser de naturaleza civil. Eso es lo que quiere decir este primer fallo. Segundo fallo de la jurisprudencia. Dice la parte pertinente: para distinguir un mandato comercial de uno civil, debemos darnos a la definición y a la naturaleza del acto encomendado, es decir, si se encomienda la ejecución de un acto mercantil, el mandato será comercial. Lo que es mercantil es la comisión, que por definición legal versa siempre sobre operaciones comerciales individualmente determinadas, en tanto actividad típicamente mercantil, donde participa un comisionista en el desarrollo de esa actividad, y por lo tanto hay un acto de comercio.
Otro fallo de la Corte Suprema del año 2008. Dice, la doctrina mercantil desprende que constituye una impropiedad al legislador incluir la correduría entre la especie de mandato comercial en el artículo 234 del Código de Comercio, porque la calidad de mandatario no se compadece con la definición de corredor, que da el artículo 84, ni con la que se dispone en ciertas reglas del Código que miran la naturaleza íntima del contrato. Los corredores no actúan como representantes ni mandatarios de sus clientes y consecuentemente no responden del negocio concluido entre las partes. O sea, aquí hay otro ejemplo en donde se señala además que los corredores no debieron ser incluidos dentro o como un tipo de mandato comercial, porque como lo vamos a ver más adelante, los auxiliares del comercio, los corredores no son propiamente tal, no mandatarios comerciales. Otra jurisprudencia dice, sea cual fuere la naturaleza jurídica del contrato de corretaje, este pacto resulta ser un contrato de corretaje o correduría que de acuerdo al mismo ordenamiento es una especie de mandato comercial. Ahora bien, en todo evento, el corredor tiene derecho a que sus servicios sean retribuidos a través del pago de la comisión, toda vez que por definición el corretaje es un contrato oneroso. Bien. Estimados alumnos, bien, estimado alumno, he terminado entonces con la clase del día de hoy de Derecho Comercial y quiero preguntarles si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda respecto de la materia que hemos pasado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro? Todo claro. Sí. Ya, bien. Entonces, para la próxima clase, vamos a entrar a analizar, la clase del día martes, los actos de comercio